Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Pensamiento Matemático 3, donde en esta ocasión estaremos tocando el tema de signos de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas y que actives la campanita. Ahora sí, demos inicio. Vamos a empezar recordando un poco acerca de la teoría del plano cartesiano, donde, por ejemplo, ya habíamos mencionado de que está formado por 4 cuadrantes. El lugar donde se intersectan es el origen o la coordenada 0,0, y que también al eje horizontal se le conoce como eje de las abscisas y al eje vertical eje de las ordenadas. De igual manera, y algo muy importante, es que la forma en la que nombramos a los cuadrantes es a partir del cuadrante superior derecho en sentido antihorario. Por lo tanto, este sería el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Además, en el plano cartesiano no solamente podemos ubicar puntos mediante coordenadas, sino también medir ángulos. Por ejemplo, en el primer cuadrante podemos obtener medidas angulares que van desde los 0 grados hasta los 90. En el segundo cuadrante van desde los 90 hasta los 180 grados, en el tercero desde los 180 hasta los 270 y en el cuarto desde los 270 hasta los 360, o lo que es lo mismo, regresamos a 0 grados. Para resumir la cuestión de las medidas angulares, podemos dejarlo de esta manera. Aquí 0 grados o 360 cuando ya hemos dado un giro completo, 90, 180 y 270. Ahora bien, estas magnitudes siempre las estamos obteniendo si midiéramos desde el eje X positivo o desde el eje X del lado derecho. Esto tiene un nombre y se llama ángulos en posición normal. Vamos a ver qué dice la teoría. La teoría me dice que un ángulo se encuentra en posición normal cuando el valor de su magnitud se mide a partir del eje X positivo. Sin embargo, el signo de dicho ángulo dependerá de su sentido de giro. Por ejemplo, si yo empiezo a medir un ángulo desde este eje en concreto y el ángulo lo mido en sentido antihorario, o sea, contrario a las manecillas del reloj, la magnitud de ese ángulo será con signo positivo. Pero si por el contrario lo hago a favor, esa magnitud tendrá signo negativo. Vamos a ver un ejemplo. Voy a trazar una recta aquí en el tercer cuadrante. Si yo quiero obtener el ángulo de esta recta y lo mido desde este eje, si lo hago en el sentido contrario a las manecillas del reloj, la magnitud tendrá signo positivo, en este caso 230 grados, pero si lo hago a favor tendrá signo negativo, en este caso menos 130 grados. Algo que quiero que ustedes noten es que la suma de las magnitudes, sin tomar en cuenta el signo, solo las magnitudes van a formar un ángulo total de 360 grados. Fíjense, 230 más 130 me da 360. Pero el signo lo que me determina es el sentido de giro en el que se midió el ángulo. ¿Ya? Ahora, no solamente existe el ángulo en posición normal, también existe el ángulo en posición relativa. ¿Y a qué se refiere esto? Se estarán preguntando. Bueno, la teoría me dice que un ángulo está en posición relativa cuando el valor de su magnitud se mide a partir de cualquier eje que forme parte del cuadrante en el que se encuentra, y su magnitud siempre es positiva y menor a 90 grados. Vamos con los ejemplos. Se dice que un ángulo es relativo a X si toma como referencia al eje horizontal más cercano. Al igual que en el ejemplo anterior, vamos a trazar una recta, en este caso en el segundo cuadrante. Si yo quiero medir el ángulo, pero ya no desde este eje, que era el eje en posición normal, en cambio lo tomo en cuenta desde el eje X más cercano, que sería este,
voy a decir que este ángulo es relativo a X. Pero si, por ejemplo, en vez de tomar al eje horizontal, tomo al eje vertical, diré que es relativo a Y. Digamos aquí, por ejemplo, también que este ángulo mide 60 grados y que este mide 30. Como pueden ver, ambos son menores de 90 y también son positivos. Otra cosa importante es que si sumamos estos ángulos relativos, el resultado total es de 90 grados, con lo cual podemos intuir que estos ángulos son complementarios. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar ahora sí de lleno con los signos de las funciones trigonométricas. Para empezar, vamos a traer a nuestro plano cartesiano y recordemos que aquí en el plano cartesiano yo puedo ubicar un punto, donde sea, y este punto va a tener coordenadas x, y. De igual manera, si quiero, puedo representar este punto como si se hubiera desplazado primero una cierta cantidad de lugares respecto a X y luego una cierta cantidad de lugares respecto a Y para llegar a ese punto. ¿De acuerdo? Ahora, si por ejemplo nos damos cuenta y unimos el centro o la coordenada 0,0 respecto al punto que ubicamos en el plano, lo que se forma aquí es un triángulo rectángulo, donde de videos anteriores sabemos que si tenemos un triángulo rectángulo, aquí muy fácilmente se van a ubicar también a las funciones trigonométricas. Pero otra cosa importante es que si nosotros queremos determinar la magnitud de esta distancia, que la vamos a llamar R, lo hacíamos con el teorema de Pitágoras. Y para encontrar a R, simplemente pues le sacábamos raíz cuadrada a esta operación. Ahora bien, como les había dicho, aquí nosotros podemos tener un ángulo con el cual lo podemos relacionar a las funciones trigonométricas. ¿Se acuerdan cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente y sus recíprocas, cosecante, secante y cotangente. Ahora, ¿se acuerdan también que, por ejemplo, la función seno era cateto opuesto entre hipotenusa? Bueno, aquí en este triángulo rectángulo, la función seno de este ángulo es cateto opuesto, que lo representa Y, entre hipotenusa, que lo representa R. Por eso aquí el seno del ángulo es Y entre R. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. En este caso el cateto adyacente lo representa X y la hipotenusa R. Por eso queda X entre R. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Una vez que encontrábamos a estas tres principales, podíamos encontrar sus recíprocas simplemente invirtiendo el orden. Por eso la cosecante quedaba como R entre Y, la secante R entre X y la cotangente X entre Y. Con esto en claro, vamos a determinar los signos de las funciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ley de signos. Y ustedes me dirán, profe, pero aquí no hay signos. Vean, ¿se dan cuenta que Y tiene valores positivos hacia arriba y valores negativos hacia abajo? Y la X tiene valores positivos hacia la derecha y valores negativos hacia la izquierda. Pues ahí están los signos, fíjense, positivo hacia arriba o hacia la derecha, negativo hacia abajo o hacia la izquierda. Ya tenemos los signos. Ahora vamos a iniciar. Recordemos aquí en el primer cuadrante, de hecho ya lo pinté de color azul, en el primer cuadrante tanto X como Y son positivas. ¿Por qué? Porque para llegar a este punto, partiendo del centro, mi recomendación es que primero nos desplazamos en el eje X y vean que se va hacia la derecha. Y respecto a Y, pues se va hacia arriba. De ahí que tanto X como Y sean positivas. Fíjense que el color azul precisamente
le estoy atribuyendo el signo positivo. Entonces, aquí en estas funciones trigonométricas voy a colocar de color azul aquellas que sean positivas, como ya dije que son la X y la Y. Pero ¿qué pasa con R? Bueno, R tiene una característica muy especial, y es que R siempre va a ser positiva, no importa en qué cuadrante se encuentre, R siempre es positiva. Con esto en claro, también cambiamos el color de R. Y a partir de aquí, para determinar el signo de cada función trigonométrica, vamos a aplicar ley de signos, donde aquellos que se estén dividiendo y sean signos iguales darán positivo, y aquellos que sean diferentes será negativo. Por ejemplo, en la función seno tenemos división de signos iguales, porque ambos son de color azul, o sea, son positivos. Por lo tanto, la función seno será positiva. Y por consiguiente también su recíproca, que es la cosecante. En el caso de coseno también tenemos signos iguales, por lo tanto la función coseno también es positiva en el primer cuadrante, y también su recíproca, la secante. La tangente de igual manera son signos positivos lo que se está dividiendo, por ende la función tangente y su recíproca son positivas. Podemos concluir entonces que aquí en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el ángulo? Recordemos que lo que a mí me van a dar como dato pues es un punto en el cual voy a trazar una recta, y lo único que tengo precisamente a mi disposición son las coordenadas x, y referentes a los lados de este triángulo rectángulo. ¿Qué pasa si quiero calcular este ángulo? Bueno, para ello tenemos esta pequeña formulita de aquí. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de y sobre x. Listo. Vamos ahora al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante vamos a ubicar este punto que tiene las coordenadas menos 4,5, y también vamos a encontrar los signos de las funciones en este segundo cuadrante, porque sí, los signos van a ir cambiando dependiendo el cuadrante en el que nos encontremos, no siempre van a ser los mismos. Teniendo eso en claro, vamos a iniciar sabiendo que si me ubico en el origen, aquí en 0,0, y quiero llegar a este punto, primero me tuve que desplazar hacia la izquierda en X, por eso adquiere signo negativo, y luego hacia arriba en Y, adquiriendo signo positivo. Recordemos también que la diagonal R siempre es positiva. Y dato importante, el ángulo al que hacen referencia las funciones trigonométricas siempre va a ser en posición normal, es decir, se va a medir desde el eje X positivo. Ahora, con esto en claro, vamos a traer aquí a nuestras 6 funciones, y aquí lo que es de la función seno, y entre r, coseno, x entre r, y estas divisiones no van a cambiar, solo hay que tener cuidado con los signos de cada uno de estos valores, o más bien de estas representaciones que son x, y r. Empecemos con la función seno. Sabemos que es y entre r, en este caso y es positiva y r también. Con esto en claro, podemos también encontrar su recíproca, que sería r entre y. En el caso de coseno es x entre r. Aquí x tendría un signo negativo porque va hacia la izquierda, y r sería positiva. La recíproca sería r entre x. En el caso de tangente, pues es y entre x. Aquí y es positiva, pero x es negativa. Su recíproca quedaría como x entre y. Ahora, teniendo esto, ya podemos encontrar los signos de las funciones aplicando ley de signos. Por ejemplo, aquí, en la función seno se están dividiendo dos signos iguales, porque son positivos, tanto arriba como abajo. Por lo tanto, la función seno será positiva, y su recíproca también. En la función coseno tenemos división de signos diferentes, negativo entre positivo. La ley de signos me dice que cuando divido signos diferentes, el resultado será un número con signo negativo.
y esto aplica también para su recíproca. Mismo caso que la tangente, división de signos diferentes. Por lo tanto, esta función trigonométrica será negativa, así como su recíproca. Por lo tanto, en el segundo cuadrante, solamente la función seno y su recíproca cosecante serán positivas. Todas las demás son negativas. Si queremos encontrar la magnitud de este ángulo, vamos a utilizar esta fórmula: 180 grados más la tangente a la menos 1 de y entre x. Listo. Ya vamos a la mitad del camino. Continuamos ahora en el tercer cuadrante, donde me dan esta coordenada menos 4, menos 5, y para llegar a ese punto desde el origen me tuve que haber desplazado primero hacia la izquierda en x y hacia abajo en y. Por eso x y y tendrán signos negativos y r será, como siempre, positiva. Aquí representaremos el ángulo en posición normal. Traemos a las 6 funciones trigonométricas y empezamos a acomodar. Sabemos que la función seno es y entre r, pero en este caso y dijimos que era negativa por ir hacia abajo y r sabemos que siempre es positiva. El caso de su recíproca sería r entre y. Para coseno sabemos que es x entre r. X dijimos que es negativa por ir hacia la izquierda, aquí en el tercer cuadrante, y r sabemos que es positiva. Encontramos a su recíproca, que sería r entre x, y continuamos con la tangente. La tangente es y entre x, en este caso pues x y y son negativas, y también podemos encontrar a su recíproca. Una vez que hemos terminado de llenar esto, procedemos a encontrar los signos. Aquí estamos dividiendo signos diferentes, por lo tanto, tanto la función seno como su recíproca serán negativas. En coseno pasa lo mismo, estamos dividiendo valores con signos diferentes. Por eso, coseno y su recíproca serán también negativas. En el caso de la tangente, fíjense que estamos dividiendo signos iguales, negativo entre negativo, y lo mismo con su recíproca, negativo entre negativo. Por ende, como son signos iguales, el resultado de la función tendrá signo positivo. Mismo caso que su recíproca. Y listo. Podemos resumir entonces que en el tercer cuadrante solo la función tangente y cotangente serán positivas. Si queremos encontrar la magnitud de este ángulo, usamos esta fórmula: 180 grados más la tangente a la menos 1 de y entre x. Pasemos ahora a el cuarto cuadrante. Nos dan este punto, 4, menos 5. En este caso, para llegar a este punto desde el origen, me tendría que haber desplazado hacia la derecha y hacia abajo. Por eso x sería positiva, y negativa, y bueno, r ya sabemos que es positiva. El ángulo en posición normal sería este que vemos aquí, que incluye todo esto. Traemos a las funciones y procedemos a ubicar los valores de x, y y r con su respectivo signo. En el caso de seno, pues es y entre r. Sabemos que y va hacia abajo, por eso es negativa, y r como siempre es positiva. Ubicamos aquí su recíproca, cosecante, quedando r entre y. Coseno es x entre r. Aquí x sería positivo y r, como siempre, positivo. Ubicamos a su recíproca, r entre x. Pasamos a la tangente. La tangente es y entre x. En este caso y dijimos que es negativa, x positiva, quedando así. Ubicamos su recíproca, que es la cotangente, quedando x entre y. Y procedemos a aplicar ley de signos. Aquí estamos dividiendo signos diferentes, por lo tanto la función tendrá signo negativo, igual que la cosecante. En el caso de coseno, son signos iguales, fíjense, positivo entre positivo, por lo tanto coseno y secante tienen signo positivo. En el caso de tangente y cotangente son signos diferentes,
por eso ambas funciones serán negativas. Si resumimos, en el cuarto cuadrante solo la función coseno y secante son positivas. Si queremos encontrar también la magnitud de este ángulo, usamos esta fórmula, 360 grados más la tangente a la menos 1 de y entre x. Ahora bien, todo esto que hemos visto, si queremos, lo podemos resumir en una tabla que a continuación les voy a presentar, y es esta de aquí. Aquí tenemos la fórmula de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Para seno, y entre r, para coseno, x entre r, para tangente, y entre x, y así sucesivamente. Y aquí vamos a tener la tabla con los signos. Por ejemplo, la función seno es positiva en el primer y en el segundo cuadrante, pero en el tercero y en el cuarto es negativa. La función coseno es positiva tanto en el primero como en el cuarto, pero en el segundo y tercero es negativa, y así con todas. Si queremos calcular el valor del ángulo, pues tenemos las fórmulas dependiendo de cada cuadrante. Ahora, algo que quiero que ustedes tomen en cuenta y con mucha importancia es esta tabla, porque esta tabla va, digamos, a guiarnos o va a ser la base del comportamiento que van a tener las gráficas precisamente de las funciones trigonométricas y del círculo unitario. ¿A qué me refiero? Cuando lleguemos a esos temas, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, la función seno o la función coseno, en el análisis de su gráfica y de los valores que podamos obtener a partir del ángulo, va a calzar perfectamente con esta tabla, porque dependiendo de los valores angulares que coloquemos, vamos a ir viendo cómo los signos de cada resultado van a ir cambiando, y esos resultados deben encajar, como les digo, con esta tabla. De igual manera, en el tema de círculo unitario, vamos a analizar el comportamiento de las funciones, digamos, en cuestiones especiales de algo que se llama círculo unitario y que también encaja a la perfección con esta tabla. Así que les pido o les recomiendo que copien esta tablita, o que le tomen una captura, o que le tomen una foto, porque les va a servir más adelante. Yo sé lo que les digo. De resto, respecto a este video es todo. No sé si tienen alguna duda. Si es así, ya saben, como siempre, que la pueden dejar en la caja de comentarios y yo ahí les voy a responder. También, de igual manera, si no es mucho pedirles y el video les ha gustado, por favor denle pulgar arriba, compártanlo, déjenme un comentario sabiendo que les gustó, porque eso ayuda a que YouTube me siga recomendando y así también yo pueda traerles más contenido. Por mi parte sería todo, me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.